Bien, espero que hayan sobrevivido a la parte uno y que si no la vieron la vean antes de ver la parte 2 porque si no no van a entender absolutamente nada. Y vamos a seguir con los objetivos de política económica y macroeconomía. Este era el diagrama final del circuito económico con bastante más sofisticación que el que vimos en la primera unidad, al menos con más realismo respecto de los sectores involucrados en la conformación del Producto Bruto Interno, y esto lo vamos a ver para ver el primer objetivo económico que vimos en la lista de objetivos e indicadores de política económica, que era aumentar el Producto Bruto Interno. Al menos esa es la forma que tenemos de manifestar el objetivo de crecimiento económico. El Producto Bruto Interno no es el crecimiento económico, sino que la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno es el indicador de crecimiento económico, siempre y cuando sea a precios constantes y se comparen dos trimestres exactamente iguales de 2 años diferentes, porque existe algo que se llama estacionalidad, que es lo que hace que en las mediciones trimestrales el PBI sea más alto en algunos trimestres y más bajo en otros todos los años. Uno para comparar necesita o utilizar el PBI del mismo trimestre a precios constantes, o si quiere comparar dos trimestres entre sí, que esa información, ese monto, ese valor monetario de los bienes y servicios producidos por la economía en un periodo de tiempo esté desestacionalizado, además de estar en precios constantes. La tasa de crecimiento es la variación porcentual del PBI entre dos periodos. El PBI a precio de mercado del año 2 menos el PBI a precio de mercado del año 1 dividido el PBI a precio de mercado del año 1 multiplicado por 100 para que dé en porcentajes. Acá tengan en cuenta que siempre esto es a valores constantes. Otra forma de calcular lo mismo es hacer el Producto Bruto Interno a precio de mercado del año 2 dividido el Producto Bruto Interno a precios de mercado del año 1 menos 1 por 100. Esto es exactamente lo mismo que la fórmula anterior, distribuyendo el denominador entre los dos miembros. En el segundo miembro se simplifica y nos queda ese 1. El problema es que si la población crece más rápidamente que el PBI a precios de mercado, es difícil decir que eso signifique que hay más riqueza. El propio Adam Smith definía a la riqueza de las naciones como los bienes disponibles en una economía después del intercambio por habitante. Por eso es importante que para decir que hay más riqueza, esa riqueza debería superar al crecimiento poblacional. Por eso se utiliza la tasa de crecimiento del PBI a precio de mercado per cápita, o sea, por habitante. Para calcular el PBI a precio de mercado por cápita en un año determinado, lo que hay que hacer es dividir el PBI a precio de mercado de ese año dividido los habitantes de ese año. Así, la tasa de variación porcentual del PBI per cápita va a ser el PBI per cápita del año 2 dividido el PBI per cápita del año 1 menos 1, y todo eso por 100 es la segunda de las fórmulas que puse arriba, también se podría hacer por la primera. Es decir, si la población crece y el PBI crece en la misma proporción, no se puede decir que haya crecimiento, al menos no crecimiento en la medida de que haya más bienes y servicios por habitante. Este objetivo de crecimiento económico tiene que ver con la fórmula a la que llegamos de PBI a precio de mercado, que era el consumo y la inversión, que era el sector privado, el sector público, el gasto del sector público, ya sea en consumo o en inversión, las exportaciones, que es la demanda agregada o global de la economía, menos la parte de esa demanda que se va en el consumo de productos importados. Quiere decir que si el objetivo es aumentar el PBI, esto se puede dividir en diferentes subobjetivos. Aumentar el consumo de las familias, aumenta el PBI a precio de mercado. Aumentar la inversión de las empresas, también aumenta el PBI a precio de mercado. Aumentar el gasto del sector público, ya sea en consumo, ya sea en inversión. Aumentar las exportaciones o disminuir las importaciones. Acá es importante que si se da un crecimiento de las importaciones mientras que todo lo demás permanece igual, el PBI se achica porque más parte de la demanda agregada o global se va a destinar al consumo de productos importados, sean bienes, sean servicios. Hay otros agregados o otras magnitudes importantes.
Una es la oferta global y la demanda global. La demanda global o agregada ya la habíamos mencionado. Basta con pasar las importaciones que están restando en el segundo término, sumando en el primer término, y eso nos da la oferta global o agregada. Lo que hay para consumir de bienes y servicios dentro del país es o bien lo que se produjo en el interior del país, el Producto Bruto Interno a precios de mercado, o bien los bienes y servicios que entraron al país vía importaciones. Y la demanda global son los destinatarios de este consumo. Los que consumen en la economía son el sector privado a partir del consumo de las familias o la inversión de las empresas, el sector público a partir del consumo o la inversión del gobierno y el resto del mundo que consume los bienes de producción nacional, muchos de los cuales tienen un componente importado. Y otro concepto importante son los bienes y servicios disponibles. Esto encaja más con la idea de riqueza de Adam Smith, que es lo que queda en el país para consumir después de las importaciones, y para eso pasamos restando las exportaciones que están sumando en el segundo término. El PBI a precio de mercado más las importaciones es todo lo que hay para consumir, pero una parte de eso lo consume el resto del mundo. Quiere decir que lo que queda disponible para consumir en el interior del país es lo que consumen las familias, lo que invierten las empresas y lo que gasta el sector público, ya sea en forma de consumo, ya sea en forma de inversión. Es importante ver la composición del PBI entre cada uno de esos sectores, el peso sectorial de cada una de esos componentes del PBI lo vamos a ver en esta diapositiva. El PBI a precio de mercado es consumo más inversión, sector privado, más gasto del sector público en consumo o inversión, más exportaciones menos importaciones. Esa resta se denomina saldo externo. Y el sector privado, ya dijimos, son consumo e inversión. El sector público, inversión o consumo del gobierno. Y sector externo, el saldo de las exportaciones menos las importaciones. Estos son los valores del cuarto trimestre de 2019, representativo del PBI del 2019. Fíjense que el consumo tiene 2/3 de peso sectorial dentro de lo que es la composición del PBI. La inversión, el 18% tuvo al menos este año, y el gasto del sector público, el 14%, y la diferencia entre exportaciones e importaciones es el 2%, lo cual no significa que cada uno de esos elementos sea extremadamente chico, sino que la resta de los dos da el 2%. Estas exportaciones y estas importaciones están en el mismo orden que la inversión privada o el gasto del sector público. Entonces tenemos 84% del sector privado, que es el 66% del consumo más el 18% de la inversión, el 14% del sector público y el saldo externo, que es lo representativo de lo que queda después del intercambio, que es el 2%. Lo que vamos a ver en los próximos videos es cuáles son los determinantes, o sea, de qué dependen el consumo, la inversión, el gasto del sector público y el desempeño del sector externo, porque si una política económica quiere influir en cuánto se consume, cuánto se invierta, cuánto se exporta, cuánto se importa, necesita conocer los determinantes, o sea, necesita saber de qué dependen. En el caso del sector público, el gasto del sector público es parte de una de las políticas que es la que se llama la política fiscal, que está relacionada con los gastos y con los ingresos del sector público y que, llegado el caso, es en sí mismo una herramienta de política económica. En los próximos videos vamos a ver el sector privado, luego el sector externo y luego el sector público. No se vayan, que esto sigue.